Vamos a tratar un tema que es de mucha importancia para geriatría como para otras áreas médicas, pero esta enfermedad le vamos a dar un toque geriátrico, lo vamos a ver todo desde un punto geriátrico. Entonces vamos a ver cuáles serán esos factores que tienen en común el envejecimiento y la enfermedad de Parkinson, a reconocer los síntomas, vamos a ver cómo realizamos el diagnóstico. Bien hacer diagnóstico diferencial, después identificar el tratamiento de primera línea y manejar sus complicaciones. Muchas cosas más que vamos a ir viendo en la presentación. Pero antes de esto, antes que sepan un poco de la historia, que ya en el 2500 antes de Cristo ya se describían algunos trastornos de temblores y parálisis que probablemente en esos tiempos, como no se tenía conocimiento de la enfermedad, pudo ser que estaban relacionados con la enfermedad de Parkinson. Pero ya en el 1817, James Parkinson, eh, él publicó una monografía donde se estaba hablando ya de los temblores. Entonces, el francés Charcot le puso también un epónimo a la enfermedad que todavía algunas personas le siguen diciendo, que es el mal de Parkinson. O sí, el mal, o bueno, sí, como le dicen, el mal de Parkinson. Y ya para 1913, el patólogo Frederick Lewis agregó las inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpo de Lewis, que eso vamos a ver más adelante con las demencias relacionadas con los cuerpos de Lewis, que está muy relacionado con la enfermedad de Parkinson. Y en esos tiempos, como no tenían un tratamiento, no conocían un tratamiento para la enfermedad, ellos utilizaban una planta con el nombre de Mucuna pruriens que trataba los síntomas. Y luego, cuando estudiaron la planta, evidenciaron que esa planta tenía levodopa, que es el tratamiento indicado para la enfermedad, que es esta planta que ven por aquí. Entonces, ustedes se van a dar cuenta durante su carrera, se van a encontrar con muchos síndromes relacionados con los trastornos de los movimientos y con signos similares también a la enfermedad de Parkinson, pero la diferencia es que van a tener una evolución distinta y los otros Parkinsonismos tendrán una pobre respuesta a la levodopa. Entonces, muchas patologías neurológicas se van a asociar al envejecimiento y el Parkinson es una de las más frecuentes. Como ven aquí, es un trastorno neurodegenerativo progresivo por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, de la sustancia negra y otros núcleos, y también de neuronas no dopaminérgicas, que lo vamos a ir detallando más adelante. Ya saben que es un proceso crónico que se enmarca dentro de los trastornos del movimiento y tiene una clasificación. Se divide en cuatro partes. Está la idiopática, que es la misma enfermedad de Parkinson. Está la secundaria, que ahí la subdividen ya por causas, por fármacos, por toxinas, también muy frecuente en geriatría, la hidrocefalia normotensiva, el parkinsonismo vascular, postraumático y postinfeccioso. Entonces también está el parkinsonismo plus o el atípico también recibe el nombre. Entre ellas vamos a encontrar la atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, entre otras más. Y el parkinsonismo ya heredodegenerativo, que también vamos a encontrar algunas enfermedades como la enfermedad de Wilson. Entonces, conociendo un poquito de la epidemiología, deben saber que a nivel mundial la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Un estudio epidemiológico se ha estimado que la enfermedad de Parkinson afecta a 1 o 2% de las personas mayores de 65 años, con un incremento exponencial de su incidencia a partir de esta edad. También se realizó un estudio donde ellos señalaron que la edad promedio era 64 años y vieron en otro estudio también evidenciaron
que se halló un aumento significativo de la prevalencia de enfermedad de Parkinson con la edad, observándose un aumento progresivo aproximadamente 10 veces entre los 50 y los 80 años. Entonces, al igual que muchas enfermedades neurodegenerativas, presenta mayor prevalencia en el anciano y se considera que el envejecimiento constituye una de las primeras o el primer factor de riesgo para presentar esta enfermedad. Entonces, como ustedes ven, estos datos nos confirman la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en pacientes ya ancianos. Y la edad, como ya se menciona aquí en la parte de epidemiológica, influye significativamente también en la presentación y la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, no se manifiesta igual el Parkinson cuando inicia a una edad temprana, ya sea por debajo de los 50 años. Los síntomas o los síntomas más frecuentes que que van a predominar en esta edad será el temblor. Y también tendrá un desarrollo precoz de trastorno del movimiento relacionado con el mismo tratamiento de la levodopa. Y la enfermedad va a tener una progresión lenta. No es lo mismo que cuando se presenta un paciente geriátrico ya mayor de 65 años o 70 años, donde lo que más frecuente vamos a ver es un trastorno de la marcha, de la postura, el paciente se va a encontrar rígido y con el lentecimiento generalizado de los movimientos. Entonces, a diferencia del paciente joven, que lo más frecuente es que tenga un temblor, el paciente entonces anciano se va a presentar con trastorno ya de la marcha. Y la progresión de la enfermedad será más rápida y también el paciente tendrá menos trastornos del movimiento inducido por el tratamiento. Esas serían ya la característica que lo puede distinguir entre el inicio de la enfermedad de una forma temprana y una forma tardía. Este estudio lo comprueba y nos dice lo mismo que ya acabo de comentar, cuando el Parkinson inicia de una edad temprana, donde el temblor va a ser el síntoma predominante, y cuando empieza a una edad tardía, entonces lo que vamos a ver son un trastorno de la marcha. Es bueno que conozcan esta, estos dos términos. Ya saben, el Parkinson es la enfermedad donde se afectan las neuronas dopaminérgicas, que son las que se encargan del movimiento correcto de nuestro cuerpo. Pero el parkinsonismo deben saber que son un conjunto de patologías neurológicas que tienen síntomas comunes con el Parkinson. Pero a diferencia es que van a tener características diferentes y también una evolución diferente, y lo más importante es que van a tener una pobre respuesta a la levodopa. Entonces, aquí le voy a mostrar un videito. Ustedes deben saber, bueno, ustedes lo conocen, que el cerebro está compuesto por materia blanca y gris y que está compuesto de millones de neuronas. Entonces, como pueden ver aquí, ellas se comunican entre sí a través de neurotransmisores y así hacen la sinapsis. Y luego entonces se une a un receptor de la otra neurona para mandar la señal, como pueden ver en esta parte. Pero, ¿qué sucede con el Parkinson? El Parkinson afecta a un área del cerebro que es la encargada de los movimientos musculares, que está ubicada en la sustancia negra en los ganglios basales. Entonces esto va a provocar una pérdida progresiva de la neurona dopaminérgica y en consecuencia no se puede enviar la señal a otros nervios para coordinar los movimientos específicos. Y eso así entonces va a hacer que se provoquen los síntomas de Parkinson. Entre ellos están los temblores, la lentitud de los movimientos, la rigidez, y posterior a eso entonces va a presentar los problemas de los trastornos de la marcha. También deben saber que no solamente incluye disfunción del área dopaminérgica, también se van a encontrar y se van a afectar otras áreas estructurales que la vamos a presentar más. Entonces, eh,
vemos ya una imagen resumiendo la parte donde se ve un cerebro de una persona sana, donde llegan las neuronas en su sinapsis de una forma normal y la dopamina está llegando a su receptor y está haciendo la parte del control de los movimientos. Ahora, cuando ven más en la parte de la derecha, como el paciente con Parkinson, donde se ve un deterioro ya de la sustancia negra, se produce eh, una baja producción de la dopamina y como pueden ver aquí entonces, se va a encontrar una mayor cantidad de la acetilcolina y va a producir un exceso de actividad que va a causar entonces los trastornos del movimiento relacionados. Entonces, como le mencioné al principio, vamos a ver la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista de un geriatra. Entonces, por esa parte, vamos a ver cuáles son los factores que tienen en común esta enfermedad y un envejecimiento normal. Entonces, vamos a comenzar con la degeneración de las células dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y, que, y la relación que tiene entonces con un envejecimiento normal. Y es que, como ya le había mencionado, en la enfermedad de Parkinson se va a presentar una degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Sin embargo, muchos estudios han señalado que también existen pérdidas neuronal dopaminérgicas también en un paciente con un envejecimiento normal, lo cual sugiere entonces que no es selectivo esta pérdida dopaminérgica en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en este estudio que se creó en el 2011, ellos tomaron 750 cerebros de un sujeto sano que ninguno de ellos tenían eh, síntomas o signos relacionados con enfermedad de Parkinson. O sea, nunca manifestaron clínica de enfermedad de Parkinson. Y ellos evidenciaron también que estos cerebros también tenían pérdida de las neuronas dopaminérgicas en más de un 30% de los casos, así también como la presencia de cuerpos de luz que habitualmente son características. Entonces, una pregunta que yo hago al aire y es entonces, ¿por qué los pacientes con un envejecimiento normal, por qué no todos presentan parkinsonismo? Y es que probablemente la degeneración y los mecanismos compensadores todavía están activos e impiden que entonces se produzca esto. Entonces, la diferencia puede ser más sobre todo una cuestión de la cantidad de células de neuronas dopaminérgicas que se pierden entre la enfermedad de Parkinson y los pacientes con un también se van a presentar cambios fisiológicos de las neuronas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y también el envejecimiento. Es que deben saber que las neuronas dopaminérgicas pueden experimentar cambios fisiológicos que son similares también a las que se observan en una enfermedad de Parkinson. Entonces, la disminución de la dopamina estetal que se produce en esta enfermedad también presenta en el cerebro de un sujeto con un envejecimiento normal, y es que los niveles de dopamina disminuyen de un 10 a un 13% por década de vida. Entonces también existen evidencias que sugieren que las neuronas dopaminérgicas sobrevivientes presentan también una pérdida parcial de sus características. Por ejemplo, una enzima que es de mucha importancia es la tiroxina hidroxilasa, que esta enzima es la que degrada este importante aminoácido para de la L-Dopa a la dopamina. Entonces, cuando hay un déficit o cuando hay un trastorno específicamente de esta enzima, está relacionado con un trastorno del movimiento, pero no tan solo eso. Miren la parte final de la síntesis de estas catecolaminas, que es la noradrenalina. Entonces, déficit de estos dos pueden también producir síntomas maníacos, eh, esquizofrenia, trastorno del ánimo, o sea, otras cosas más que lo voy a mencionar en los síntomas no motores. Pero deben de conocer o deben saber que esta enzima también va tanto en el envejecimiento como en la enfermedad de Parkinson, va a presentar disminución
de su producción. Entonces, como resultado, va a evitar que se produzca el precursor de la dopamina. También vamos a ver que vamos a encontrar degeneración de neuronas no dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y también en el envejecimiento. Entonces, deben conocer que las neuronas dopaminérgicas no son las únicas que producen degeneración. O sea, Parkinson, como se lo mencioné anteriormente, también se ha encontrado neurodegeneración de las neuronas noradrenalérgicas en el locus ceruleus, en las neuronas colinérgicas del núcleo pedúnculo pontino y también las neuronas glutamatérgicas en el núcleo talámico intralaminar también. Entonces, esta degeneración de neuronas no dopaminérgicas observada también en la enfermedad de Parkinson ha sido encontrado en un envejecimiento normal. Quiere decir que no necesariamente lo vamos a encontrar específicamente en una enfermedad de Parkinson. También se van a encontrar en un anciano donde no presenten síntomas parkinsonianos. Ahora, la participación de estas células no neuronales en la enfermedad de Parkinson y en el envejecimiento. Ya conocemos las células de la glía. Estas células eh, se producen tanto en una enfermedad de Parkinson también como en sujetos normales que tengan un envejecimiento normal. Y estas células, los atrocitos y las microglías, tienen una función importantísima en el cerebro, porque funcionan como neuroprotectores. Pero ¿qué pasa? Que cuando se pierde esta función protectora, entonces ya comienzan los síntomas o comienza a presentar ya las complicaciones o perjudica el cerebro en sí. Entonces los astrocitos sintetizan el glutatión, que esa liberación del glutatión hace que proteja las células vecinas de la oxidación. Y también producen factores tróficos que protegen las neuronas dopaminérgicas de daño y eliminan la molécula tóxica del medio extracelular. Entonces, esta actividad protectora disminuye tanto en un envejecimiento normal como en un paciente con Parkinson. Entonces, esto hace que la sustancia negra se vuelva más vulnerable a los radicales libres. Igual pasa con las microglías. Cuando hay una lesión cerebral, estas expresan marcadores que protegen las neuronas, pero ¿qué pasa? Que con el envejecimiento y con la enfermedad de Parkinson, estas dos funciones, eh, o sea, esta parte deja de servir como neuroprotección. Entonces ahí comienzan a presentar las complicaciones de donde se pierde la protección cerebral y comienza a presentar complicaciones. Y estas dos cosas pueden pasar tanto en la enfermedad de Parkinson como en un paciente también con un envejecimiento normal. Entonces, ya terminando esta parte, vamos a concluir con hipótesis que son también de varios múltiples factores que también tienen la enfermedad de Parkinson y también el envejecimiento. Que aunque la etiología del Parkinson no está totalmente definida, se considera que esta es una enfermedad que ocurre como consecuencia de la acción simultánea de agentes tóxicos y genéticos que pueden producir también las neuronas dopaminas. Por ejemplo, el estrés oxidativo. Cuando la dopamina se metaboliza por autooxidación, se produce una molécula o un neurotransmisor que se llama neuromelanina, que esta también tiene una función neuroprotectora. Ella impide que se acumule la toxina de los metabolismos de la catecolamina y también elimina algunos metales reactivos y pesticidas y otros oxidantes. Pero también cuando estas neuronas moribundas también liberan este neurotransmisor, entonces pueden producir una inflamación crónica. En la parte del metabolismo del hierro, seguro lo han escuchado mucho, aumenta un 50% en la sustancia negra del cerebro. Entonces sugieren que un metabolismo normal del hierro desempeña un papel patológico del desarrollo. Por eso también se han creado estudios donde usan como tratamiento quelantes de hierro para aminorar la enfermedad, pero todavía esa parte sigue en estudios. Entonces también
Los daños mitocondriales, deben saber también que hay daños similares que se han observado en un cerebro de un sujeto con Parkinson, y también en un paciente, en un paciente con envejecimiento normal. Y estos daños mitocondriales también están muy relacionados con la enfermedad, y también es normal que también se presente en un paciente con un envejecimiento sano. Entonces, los mecanismos compensatorios deben conocerlo, y es que el cerebro, como Dios hizo el cerebro perfecto, ese cerebro tiene una capacidad notable para compensar el agotamiento de la dopamina presináptica, aumentando así la síntesis de dopamina en las neuronas supervivientes. Y además se ha demostrado que por esta denervación dopaminérgica, entonces, como resultado, proliferan los receptores de 2. Y también en el cerebro vamos a encontrar unas neuronas que tiñen la tirosina hidroxilasa en el cuerpo, que están disminuidas, como ya le mencioné. Esta enzima, tirosina hidroxilasa, es la que limita la creación de la formación de la dopamina. Pero hay neuronas que todavía están, que están vivas. Entonces estas neuronas aprovechan para aumentar e incrementar esta enzima, así se pueda producir más levodopa. También el aumento de la regulación del transporte de la dopamina, así esto va a hacer que tengamos una mayor disponibilidad de la dopamina para producir la asignación. Entonces, ya concluyendo, como pueden ver aquí, hemos visto ya que la enfermedad de Parkinson y el envejecimiento comparten varios factores etiológicos en común, y sugieren que la enfermedad de Parkinson puede ser resultado de una lenta acción neurodegenerativa del envejecimiento, pero con mayor daño y degeneración de la neurona dopaminérgica a lo largo de la vida. Entonces, estos mecanismos compensadores en un paciente con Parkinson, como pueden ver, tienen los mismos factores similares, pero en Parkinson se le agregan algunos más que tienen un mayor peso, que son ya algunos factores como la exposición ambiental, la predisposición genética, que tienen un paso mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos pacientes, entonces, los mecanismos compensadores no fueron tan efectivos para mantener las funciones dopaminérgicas, entonces comienzan a manifestarse ya los síntomas de Parkinson. Entonces, es bueno conocer ya también los factores de riesgo. Aquí se lo puse se lo marqué. La depresión, deben conocer que la depresión es importantísima. Que varios estudios eh, han visto que la depresión incluso puede ser inicio, o sea, se puede presentar años antes de la enfermedad de Parkinson, o sea, que tiene una relación grande, con un gran peso para la enfermedad de Parkinson. Y también en muchos análisis observacionales han sugerido también que el antecedente de estreñimiento es una manifestación temprana de la enfermedad de Parkinson. Entonces, también los plaguicidas también han sido un factor de riesgo, y algunos como la vitamina D, el agua de pozo, la alta ingesta de hierro, las lesiones cerebrales, todavía se siguen en estudio, pero sí se mencionan también como factores en este estudio. Se estudió a una gran cantidad de pacientes que tenían Parkinson, y ellos evidenciaron las patologías gastrointestinales más frecuentes que estaban relacionadas, y concluyeron que la disfagia, la gastroparesia, el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable sin diarrea predijeron específicamente la enfermedad. Entonces, esto lo traigo porque es importante que podamos diagnosticar estos síntomas no motores de la enfermedad antes, para uno poder tratar y tener una idea, o poder entonces tratar de que la enfermedad se pueda por lo menos retrasar un poquito más. Ya las causas son múltiples causas. Ustedes tienen tener conocimiento que la parte genética es importante, que la ambiental también, con los pesticidas, la parte molecular, los traumas
craneal a repetición y las infecciones también pueden ser causa. Entonces, estas son las eh, características cardinales de la enfermedad. Son cuatro, donde pueden ver que el temblor en reposo, típicamente descrito como rotaduras de la píldora, más adelante les voy a enseñar un video, aumenta con la edad y cesa durante el sueño. La bradicinesia, que es la lentitud generalizada de los movimientos y está presente al inicio de la enfermedad de Parkinson, aproximadamente 80%. La rigidez o el aumento del tono muscular consiste ya en la resistencia de la movilización pasiva de la postura. Y posterior entonces a la bradicinesia, la rigidez y también el temblor, entonces como que complicaciones se va a presentar la inestabilidad postural. Ya el paciente presenta deterioro de los reflejos posturales. Aquí nosotros tenemos mucho miedo por la parte de la geriatría porque la inestabilidad postural va a llevar a que el paciente se caiga. Es uno de los síndromes geriátricos que uno le tiene mucho temor por las complicaciones que puede traer. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, el temblor. Recuerda que muchas enfermedades pueden presentar temblor. Entre ellas, que el diagnóstico que más se hace, el diagnóstico diferencial más frecuente es el temblor esencial. También se puede hacer diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple. Pero estos tipos de temblores son temblores de acción. El de Parkinson normalmente es un temblor que se presenta cuando está. Ahora bien, el Parkinson cuando está un poquito avanzado también lo puede presentar en acción, pero lo normal es que ese paciente lo presente cuando está en reposo. Eh, este temblor deben saber que siempre se va a presentar unilateral. La frecuencia se puede presentar entre 3 y 7. Con mayor frecuencia también se puede presentar en 4 y 5. Y se puede presentar entre un 70 y un 80% de los pacientes ah, con enfermedad de Parkinson. Suele comenzar unilateral y luego se va diseminando lateralmente hasta varios años después de la enfermedad. Eso deben saber de importancia, que si el paciente te presenta con un temblor bilateral, probablemente que debe pensar en otra enfermedad. Recuerden que es unilateral y que va a ir avanzando progresivamente. Si lo hace de una forma rápida, entonces deben prenderle bombillo que probablemente este no sea Parkinson. Entonces aquí le enseño Desde, el temblor en reposo y desde, como cortando píldoras o monedas. Importante también que se pueden presentar también temblor reemergente, que es y que el paciente da como un descanso de los movimientos y luego lo presenta. Es también muy frecuente ya cuando tiene un Parkinson un poquito avanzado. De la bradicinesia deben saber que es una lentitud generalizada. El paciente lo describe de varias formas. Dice que se siente débil, como descoordinado, se siente con cansancio y se puede presentar, como ya he mencionado, con un 80% de los pacientes. Se podría decir que es la primera causa de discapacidad en la enfermedad de Parkinson y se observa en casi todos los pacientes. Entonces, normalmente puede iniciar en el brazo, iniciar distalmente. Suele comenzar también, el paciente puede comenzar a presentar como una disminución de la destreza manual de los dedos. A menudo se queja el paciente de poder hacer, por ejemplo, abotonarse la camisa, usar el mouse, escribir en una máquina. O sea, ese tipo de cosas el paciente se puede ir quejando al inicio de la enfermedad. Entonces también se puede presentar en las piernas, donde el paciente arrastra los pies y va a presentar inestabilidad. El paciente va a presentar también dificultad para levantarse de una silla o salir del automóvil. Y a medida que avanza la enfermedad,
Puede desarrollarse también congelación, también marcha de fascinación, que se lo voy a presentar ahora en un videito. Aquí, como lo pueden ver, James Parkinson describió este tipo de movimiento como un Muy impulso bien. instintivo para dar Venga, paso venga. lo más rápido se puede. Y le adoptó el nombre como si fuera ritmo de Muy bien. Venga, venga. los cortos. Y lo puede presentar. La gente piensa como que se va a caer. Entonces, la rigidez se puede presentar en un 75 o un 90% de los casos. Como ya le había mencionado, es aumento de la resistencia de los movimientos pasivos alrededor de una articulación y ocurre en un 75% o un 90%, como ya le había. Deben recordar que igual que el temblor y la bradicinesia, comienza de una manera unilateral y por lo general del mismo lado del temblor, si presente, porque algunos pacientes con Parkinson pueden presentarse sin el temblor. Entonces, lo normal es que se presente como una rueda dentada, que se puede observar, que es muy frecuente. Se refiere como a un trinquete de la resistencia y la relajación a medida que el examinador mueve las articulaciones, lo va haciendo de esta forma en los rangos de movimiento, pero también no solamente lo va a presentar de esta forma, también frecuentemente se puede ver como si fuera una rigidez en tubería de plomo, que es una resistencia tónica que es suave en todo el rango del movimiento. La mano estriatal también es muy frecuente, es cuando el paciente presenta una extensión de la articulación proximal y distal intercapofalángica y el paciente acompañado de esto se va a presentar con disminución del balanceo y una postura encorvada. Como pueden ver, esta es la mano estriatal, como ven, con la extensión de la mano por la misma rigidez y esto va a causar lo siguiente. Si ven del lado izquierdo, de la mano izquierda y Ahora da la el puerta. braceo disminuido en cambio de la postura, como puede ver aquí muy claramente. Muy bien. Entonces, a consecuencia de todo esto, deben saber que la inestabilidad postural, que es lo que muy frecuente vemos ya en un paciente geriátrico, 65, 70 años, esto tiene tendencia a caerse, es de aparición tardía y responde menos a la terapia dopaminérgica. Es muy importante hacerle prueba de tracción a estos pacientes. Tú tienes, por ejemplo, tú pones el paciente frente de ti y le haces como los empujas. Normalmente el paciente, la persona que tú le provocas tracción, lo que va a hacer es que se va a tambalear y si se lo hace muy fuerte, lo que va a hacer es que va a poner un pie hacia atrás para sostener. Pero el paciente de Parkinson, por esa pérdida de la inestabilidad, entonces lo que hace es que se puede caer. Entonces, hay que tener cuidado. Esa es una de los síntomas que uno más le tiene miedo por el riesgo. De la depresión ya le había mencionado que es muy frecuente, que incluso se puede presentar antes de la enfermedad. Pero también el paciente va a presentar alucinaciones, que es muy frecuente, las alucinaciones visuales. Pero también, esa es la más frecuente, pero también el paciente puede presentar auditivas y táctiles, que también la parte de la demencia es considerada clásicamente como una demencia subcortical, con retraso psicomotor y dificultad para la memoria y alteración de la persona. Suele aparecer al final del curso de la enfermedad. Para complicarnos el diagnóstico, entonces, se hace un diagnóstico diferencial con la demencia por cuerpo de Lewis, porque este tipo de demencia también se caracteriza por presentar características parkinsonianas. Va a presentar alucinaciones visuales,
una cognición fluctuante y también los síntomas motores de la. Pero se ha descrito una regla que se llama la regla de un año, que es que cuando si el paciente presenta trastorno presenta la demencia y en ese mismo año presenta los síntomas parkinsonianos, lo que se considera es que ese paciente probablemente esté cursando con una demencia por culpa de Lewis. Pero si el paciente presenta primero los síntomas parkinsonianos y años posteriores comienza a desarrollar la demencia, entonces esa demencia está relacionada probablemente por la enfermedad de. Entonces, es muy frecuente también que el paciente presente eh, delirium también, donde él va a pensar que si está en un hogar de ancianos, la, la enfermera le quiere robar, o su esposa, si está en la casa, que su esposa le está siendo infiel. O sea, esas son las cosas más frecuentes que se pueden presentar. También se va a presentar trastorno del impulso. Los trastornos del impulso se ven muy más relacionados con el tratamiento que le voy a mencionar más adelante, pero también estos síntomas se manifiestan, por ejemplo, si el paciente tiene problemas, ha tenido problemas con la bebida, con los juegos de apostar, con las compras por internet, con las infidelidades también. Entonces, algunos medicamentos que les voy a presentar más adelante, entonces pueden detonar este tipo de trastorno del impulso. Entonces, en la parte del sensor, muy importante que deben saber es la parte del olfato, que incluso el paciente se puede presentar estos trastornos antes de presentar los síntomas y el paciente va a tener problemas para discriminar o va a tener disminución de la parte olfatoria también, que es importante que se debe evaluar en paciente con el Parkinson. También va a presentar dolor, el mismo dolor puede presentarse por la misma vez, fatiga también. Estas fatigas también son muy frecuentes en los pacientes de Parkinson. Y los trastornos del sueño, eh, muy frecuente, el insomnio, que el paciente en el día se pase somnoliento. Muy frecuente es que en la noche, por ejemplo, la enfermedad pierda su efecto y el paciente una, una descompensación de la enfermedad durante la noche y el paciente se torne rígido y en esa rigidez entonces el paciente no pueda doblarse de la cama y entonces el sueño se le va a hacer entonces se va a tener dificultad para conciliar el sueño y este insomnio entonces lo va a llevar a que en la mañana esté como somnoliento. También puede presentar el síndrome de la pierna inquieta, que es muy frecuente en los trastornos del sueño. Y la disfunción autonómica también, como ya le había mencionado, la constipación, eh, muy frecuente. La disfagia también, la nicturia y la urgencia urinaria también son muy frecuentes porque también se pueden presentar trastornos o contracciones involuntarias en el músculo de la vejiga. Otra que tenemos también un poco de miedo son la hipotensión ortostática, porque el paciente puede caerse al disminuir la presión, al pararse, y eso también entonces no puede ser como una complicación. Estas disfunciones pueden ser tanto por la enfermedad como también por algunos fármacos que les voy a mencionar más adelante. Y también hay que tener cuidado con algunos medicamentos como son los que se usan para hiperplasia prostática, con los bloqueadores alfa-adrenérgicos como la tamsulosina, hay que tener cuidado porque también puede producir hipotensión ortostática. Entonces, este es un problema para nosotros de geriatría porque esto aumenta el riesgo de caída, de ingreso y el paciente también puede morir. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con estos síntomas. Esta es una escala donde se habla de la clasificación de la enfermedad. Deben saber que ya el paciente cuando está en estadio 4, que es un paciente que ya aumenta el grado de dependencia, y estadio 5 ya cuando la enfermedad es severa,
el paciente que está ya en silla de ruedas o reposa en cama, es una enfermedad que ya está muy avanzada. El paciente estadio 1, cuando comienza la enfermedad, que la afectación solamente lateral, luego vaya avanzando y esto va a hacer que los estadios vayan aumentando. Entonces, ante el diagnóstico temprano de la enfermedad. Y para ese diagnóstico temprano de la enfermedad, deben saber que se debe hacer o sea, el diagnóstico debe ser clínico, pero también se le debe hacer su examen neurológico. Pero la parte clínica es, igual que el examen neurológico, son muy importantes, más clínica que los estudios de imagen. Entonces, deben saber que para realizar el diagnóstico el paciente primordial debe tener la bradicinesia y al menos uno de los siguientes síntomas, que es la rigidez muscular, el temblor en reposo y la inestabilidad postural. Entonces, para esto, deben saber también algunos hallazgos que excluyen la enfermedad, como son los antecedentes de un evento cerebrovascular, que también puede presentar Parkinson vascular, pero la afectación del Parkinson vascular se va a pronunciar en los miembros inferiores. Antecedentes de encefalitis, las epilepsias, eh, también los signos cerebelosos, parálisis supranuclear, la demencia grave precoz. O sea, estos son hallazgos que pueden excluir la enfermedad, pero también deben saber hallazgos que soportan el diagnóstico. Por ejemplo, como ya le mencioné, que el inicio sea unilateral, que el temblor sea en reposo, que sea progresivo, que sean asimétricos y que el paciente tenga una respuesta a la levodopa de un 70 a un 100%. Esa parte es muy importante porque anteriormente le dije que algunos parkinsonismos tienen muy iguales manifestaciones, pero tienen poca respuesta a la levodopa. Entonces, si usted hace la prueba de la levodopa y el paciente mejora un 70 o un 100%, es probablemente que el paciente tenga. También que el curso clínico sea de 10 años y el paciente tenga hiposmia y las alucinaciones visuales que la presentan son hallazgos que apoyan la enfermedad. Entonces, para establecer la enfermedad deben tener la ausencia de los criterios de exclusión y por lo menos dos criterios que soporten el diagnóstico y que no existan banderas rojas. Ya si el paciente para un probable diagnóstico, que tenga los criterios de exclusión absoluta, y si el paciente si tiene banderas rojas, entonces tiene que tener un hallazgo que lo apoye. Por ejemplo, si el paciente se cayó, tiene un año que se cayó, entonces, pero el paciente tiene un temblor en reposo, entonces tú tienes un paciente con una bandera roja, pero con un hallazgo que lo apoye. Entonces debe contrarrestarse. Si el paciente tiene dos banderas rojas, entonces tiene que tener dos que lo apoyen. Ahora, si tiene más de dos banderas rojas, hay que pensar en otra enfermedad, probablemente. Entonces, la bandera roja deben conocerla. Es que si estos son síntomas o cosas que nos deben llamar la atención para uno decir, pero probablemente el paciente presentó esto, probablemente no creo que. O, por ejemplo, si el paciente progresa, el deterioro de la marcha progresa rápido y tú encuentras el paciente en una silla de ruedas dentro de los primeros 5 años al diagnóstico, no creo que sea Parkinson. Recuerden que la enfermedad es progresiva, sí, pero presentó después de los 10 años, ahí yo puedo decir que sí. Ausencia completa de la progresión de los síntomas en los 5 años, a menos que la estabilidad esté relacionada con el tratamiento. La ausencia de una respuesta observable al tratamiento de la dosis alta de la levodopa, deben tener pacientes. Si no responde a levodopa, probablemente no lo sea. Falla autónoma grave en los primeros 5 años, con los síntomas no motores, también la hipotensión ortostática, la retención urinaria, si lo presenta en los primeros 5 años, hay que buscar otras cosas. O una disfunción respiratoria también, de una forma brusca, también debemos pensar que puede ser otra enfermedad, porque recuerde que la enfermedad de Parkinson es progresiva. También afecta a de la, los músculos de la masticación, pero de una forma progresiva. Y recuerden que el Parkinson puede presentar temblor en muchas partes del cuerpo, pero siempre la cabeza,
no va a presentar temblor en la cabeza. Si tiene el paciente temblor en la cabeza, piense en otra enfermedad, como la cola de Huntington. Entonces aquí le tengo 4 pacientes para ver cuál de ellos probablemente tenga Parkinson. Por ejemplo, yo tengo el primer paciente que tiene 62 años, tiene bradicinesia, temblor en reposo, bilateral. Ese temblor es simétrico, tiene inestabilidad de la manta y se cayó hace 2 años. El segundo paciente tiene 50 años, tiene bradicinesia, tiene temblor en reposo, la rigidez unilateral y con una caída de hace un año. El tercer paciente tiene temblor en reposo y tiene 5 meses de evolución. El cuarto tiene bradicinesia, rigidez, temblor en reposo, dismetría del brazo derecho, pero tiene leve mejoría del levodopa. Entonces, si describimos a estos pacientes, que más probablemente que tenga Parkinson es el paciente, porque aunque el paciente se cayó hace un año, tiene una bandera roja, pero tiene hallazgos que apoyen la enfermedad. Por ejemplo, la rigidez es unilateral y igual que la bradicinesia y el temblor en reposo. Entonces tiene dos cosas que apoyan el diagnóstico, pero tiene una bandera roja. Pero el paciente, el primer paciente, cae el diagnóstico porque dice que el temblor es bilateral. Entonces el paciente tiene un temblor en reposo de la mano derecha de hace 5 meses de evolución. Ya para esa edad debe presentar otros síntomas cardinales. Y el paciente, el D, ya el diagnóstico se cae porque dice que presenta leve mejoría. Como dije anteriormente, el paciente debe tener una mejoría de un 70 a un 100% de la enfermedad cuando se le hace el tratamiento cuando se le hace la levodopa. Y hablando de la prueba, deben saber que el medicamento ideal para hacerlo son dos, pero le voy a mencionar el primero, que es la levodopa, la prueba con la levodopa. Se debe hacer de la siguiente forma. Si el paciente toma estos medicamentos, entonces el día anterior para hacer la prueba, se puede hacer en la consulta, debe suspender los medicamentos para entonces darlo en la mañana en la consulta y evidenciar la mejoría. Si el paciente es virgen de la parte del uso de estos medicamentos, se puede iniciar con una dosis de 250 miligramos. Pero si ya es un paciente crónico, entonces podemos superar la dosis a 1.5 mayor de la dosis que usa en la mañana. Entonces se debe esperar respuesta no antes de los 30 minutos posterior a la administración y se va a hacer un efecto máximo de un 45 a 90 minutos, que también puede durar varias horas. Entonces ese criterio debe cumplirse no presentando una o algo de mejoría, sino que el paciente debe presentar suficiente mejoría con las respuestas También se hace con la prueba con la apomorfina. Este lo puedo considerar como mejor porque recuerden que muchos pacientes con enfermedad de Parkinson presentan trastornos de gastrointestinal y eso impide una absorción correcta del medicamento. Entonces esta prueba se hace con una inyección subcutánea en el abdomen, ya sea una inyección única de 3 miligramos, lo puede ser dosis repetitiva de 1.5 miligramos. Entonces, pero antes de eso se impregna el paciente con domperidona porque esta inyección puede presentar muchos síntomas adversos, como la náusea y la hipotensión ortostática. Entonces ya a los 10 minutos, entonces vamos a ver el efecto y por lo menos puede durar de 15 a 25 minutos, una duración máxima de una hora. Y ya observando el máximo efecto a los 90 minutos. Y esta también no debe cumplir con el criterio de solo mejoría o algo de mejoría, sino que debe totalmente mejorar los síntomas de Parkinson para el diagnóstico. Los diagnósticos por imagen, hay muchas imágenes que nos pueden ayudar, pero solamente para excluir. Recuerden que es más clínico el diagnóstico, pero lo podemos usar para excluir eh, algunas otras enfermedades. El DAF scan es importantísimo, se puede realizar en nuestra área, es un poco, tiene una de las desventajas que es muy costosa y no está disponible en todas las áreas, y es que se inyecta
se inyecta una parte se inyecta un radioactivo y ahí pueden ver las áreas de dopaminérgica que queda en la parte del cerebro. Una de las ventajas es el costo y también es que dependiendo del estadio de la enfermedad, el diagnóstico, a veces no llegamos al diagnóstico. Pero estas imágenes avanzadas nos pueden ayudar a tratar de hacer el diagnóstico diferencial con muchísimas. Aquí vemos la más frecuente que vemos, por ejemplo, Parkinson secundario inducida por fármaco. Ahí debemos tener pendiente que si el paciente inició a presentar los síntomas después de alguna medicación reciente. La hidrocefalia normotensiva es muy frecuente en el anciano o síndrome de Chiari-Adams, donde el paciente va a presentar alteración de la marcha, del equilibrio, incontinencia y también alteraciones cognitivas. Ya la vascular, para eso usamos las imágenes, para ver si tenemos algún dato de algún evento cerebrovascular que tenga el paciente. Y como le había dicho anteriormente, estos pacientes presentan, o sea, los síntomas son más acentuados en los miembros inferiores. Deben también saber la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear, la demencia frontotemporal, que estos pacientes tienden a presentar demencia con cambio de personalidad, son personalidades muy hábiles, se presentan a una edad de 50 a 55 años. Y la enfermedad del cuerpo de luz, como ya le mencioné, también debe el paciente deben hacer diagnóstico diferencial con estos tipos de pacientes. Muchos de ellos, como ya le mencioné, no responden a la levodopa y eso nos ayuda a realizar el diagnóstico más certero con la enfermedad. El temblor esencial es uno de los que debemos hacer más el diagnóstico diferencial, más frecuente. La edad de inicio de 55 a 65 años en Parkinson, pero ya el temblor esencial se puede presentar a una edad más joven. Y la diferencia que más frecuente podemos ver es que, como ya mencionaba, de la enfermedad de Parkinson es en reposo que se presentan los temblores y el temblor esencial más cuando hace en la postura, cuando hace los movimientos. Para el tratamiento debemos conocer que la levodopa es el más potente para tratar ya sea la bradicinesia y la rigidez en la enfermedad de Parkinson. Debería considerarse como el tratamiento de primera línea en pacientes, sobre todo en pacientes ancianos y que tiene algún grado de funcionalidad. Tiene buena tolerancia, se aconseja iniciar con dosis menores. Siempre nosotros los geriatras aconsejamos iniciar con dosis menores en todo tipo de los tratamientos para así evitar los efectos adversos que puede provocar, y más en los ancianos frágiles. También están los agonistas de los receptores de dopamina. Estos es recomendable que se recomienda más en pacientes de menores de 65 años. Son bien tolerables y su capacidad para retrasar la aparición de disinesia en comparación con la levodopa también tiene o sea, es buen tolerable. En ancianos, uno trata de evitar la administración porque tiene mayores efectos adversos, tales como las alteraciones mentales, las alucinaciones, fatiga, vómitos, edema en miembros inferiores. Y también esto se divide en no ergotamínicos y ergotamínicos. Entonces, como le dije, se dividen en ergotamínicos y no ergotamínicos. Los ergotamínicos ya no lo usan, que ahí está la bromocriptina, la carvedilina. Eso no se utilizan porque por los mayores efectos que se producen en fibrosis valvulares. Pero sí los no ergotamínicos, que ahí está el pramipexol, el ropinirol. Estos medicamentos son más recomendables ya en pacientes de 65 años, bueno, por los efectos adversos que ya se puede presentar. Pero también se realizó un estudio que se hizo en pacientes con 80 años, donde ellos evidenciaron que el paciente tenía o sea, era buen tolerable en estos pacientes, pero los pacientes
o el médico debe explicarle al familiar de los síntomas, los efectos adversos que puede provocar, y si se lo va a colocar, entonces tener pendiente este riesgo que debe tener para entonces, si en algún momento lo presenta, entonces a avisar al médico de una vez para entonces en la consideración. Los medicamentos también hay que tener en cuenta también porque también pueden producir trastornos involuntarios. Mencionado anteriormente, y trastornos o sea, trastorno compulsivo de la conducta, como le mencioné anterior, con los síntomas neuropsiquiátricos no motores. Estos fármacos también pueden producir estas conductas compulsivas, como los compradores compulsivos, los que tienen trastorno con la infidelidad, con robar, con lo que son apostadores. Estos fármacos deben tener cuenta con algunos de estos antecedentes. Ahora bien, si usted tiene alguna pareja y usted quiere saber qué tipo de persona es, tú puedes hacer la prueba con uno de estos fármacos a ver eh, cuál de estos conductas compulsivas se le manifiesta, pero es relajante. No. También deben conocer los inhibidores de la monoxidasa tipo B, la selegilina y la racegilina. La selegilina se puede administrar en monoterapia o en terapia combinada con la levodopa. Algunos estudios han señalado que en monoterapia el paciente con una enfermedad de Parkinson de reciente inicio puede retrasar la necesidad del tratamiento de la levodopa. Entonces, y también también posteriormente se puede administrar en conjunto con ella. Pero los ancianos son muy limitados porque la saligilina principalmente, puede liberar sustancias como la anfetamina que puede aumentar el riesgo de los eventos cardiovasculares, puede presentar hipotensión ortostática y también producir insomnio. Pero la raceilina ofrece ventajas significativas en comparación con la saligilina para el tratamiento del paciente con Parkinson. Y también estos disminuyen los periodos en off. Entonces aquí vemos un video Agonistas de la dopamina causan efectos similares a cómo los de la dopamina actúan en el cerebro. cada medicamento. Estos incluyen pramipexol, El dopaminérgico, ropinirol y cómo va a parche presentar aquí, transdérmico va de rotigotina. a ayudar que se mantenga la Los disponibilidad. inhibidores de MAO-B evitan que el Los cerebro inhibidores descomponga de la MAO-B rápidamente su va a ser dopamina también natural. Estos que, incluyen que se selegilina y degrade, evitar rasagilina. o sea, Pueden aumentar ser la agregación de la eficaces para los dopamina para síntomas mantener la mayor precoces leves. disponibilidad. Y La también levodopa ayuda a reemplazar la dopamina en la el levodopa. cerebro. La Todos levodopa los como el pacientes fármaco con inicial, enfermedad entonces de se va a convertir Parkinson eventualmente en la toman dopamina, así carbidopa-levodopa vamos a encontrar o una mayor levodopa dicho en disponibilidad de forma este fármaco. abreviada, que es el tratamiento de referencia. Agonistas de la dopamina causan Entonces aquí vemos una imagen, ver la función de la levodopa, que se va convirtiendo en dopamina y va a hacer su función. Entonces, tenemos un leve protocolo de las terapias, cómo pueden iniciar. Si el paciente tiene temblor o bradicinesia, podemos iniciar con una levodopa o un agonista dopamínérgico, dependiendo de la edad, como ya le mencioné, y sus efectos adversos. Y también el paciente ya para incrementar la dosis o el weaning off, que es cuando el paciente ya va a comenzar a presentar o sea, la medicación comienza a perder su efectividad y comienzan a presentarse los síntomas, entonces podemos agregarle a la levodopa un agonista dopaminérgico, cuidando también los efectos adversos que puede presentar.
O también podemos presentar algunos de estos fármacos que son los inhibidores de la dopa decarboxilasa o la catecol aminotransferasa, que estos fármacos lo que hacen es que evitan que en la área periférica y así se mantenga una mayor disponibilidad en el cerebro. Ya entonces cuando fracasan estos medicamentos, entonces que ya el paciente necesita una terapia avanzada, entonces está la infusión integral de la levodopa, la estimulación cerebral, entre otras cosas que vamos. Entonces ya aquí vemos el nivel de recomendación para cada fármaco. Como ya había mencionado, el levodopa es el más eficaz. No hay evidencia que la levodopa retardada prevenga el desarrollo de la complicación de motora. Hay dos tipos estos fármacos vienen de dos tipos. También es la parte de una dosis retardada y una dosis más rápida. Pero no se ha visto evidencia de cuál sería mejor de las dos hasta esa fecha. Entonces, la levodopa es el fármaco más eficaz. Su uso precoz se asocia a más frecuentes a disnea y fluctuaciones motoras. Ya los agonistas no nergotamínicos, como ya mencioné, son eficaces para la enfermedad en monoterapia y ya cuando el paciente presenta una enfermedad avanzada en conjunto con la levodopa. Estos fármacos se asocian al control del impulso, es necesario avisar a los pacientes sobre esto, como ya se lo mencioné. Y deben saber también que los inhibidores de la MAO-B también son fármacos eficaces, las rasagilinas como monoterapia, también en pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio, se puede considerar. Y la pormorfina, como ya le mencioné, ayuda a disminuir los periodos en off en estos pacientes ya con una enfermedad avanzada. Entonces ya para hacer algunas estrategias podemos ver lo siguiente, es que el paciente está comenzando a presentar los síntomas cuando ya antes de darle el siguiente fármaco, correspondiente, entonces podemos agregarle algunos otros medicamentos, como son los inhibidores de la MAO-B, de la catecol o transferasa también, o incrementar la dosis del dopaminérgico o de la levodopa. Podemos tomar esa consideración. Si si el paciente se presenta cinesia ya en la nocturna o la noche, eso es muy frecuente. El paciente, si por ejemplo se acuesta a las 8 de la mañana, la dosis no va a llegar al siguiente día, entonces el paciente va a presentar rigidez en la noche y eso va a producir insomnio y así va a producir síntomas no motores. Entonces a esto también le podemos agregar también la MAO-B, los inhibidores de la MAO-B o tomar la decisión de agregar la dosis de la de Europa en la noche, sea de la dosis retardada. Así el tiempo del fármaco puede durar más en la noche. Eso puede ser una opción. Ya para la dosis para las fluctuaciones motoras, se puede también considerar estrategias como la estimulación cerebral y también recordar la apomorfina subcutánea o una infusión de ella, de la apomorfina o la levodopa, se puede también considerar. Para los trastornos no motores, el deterioro cognitivo, la ribastimina es la que mayor estudio uno de los que se han hecho más estudios, lo que tiene más evidencia para el manejo del deterioro. Para los pacientes con alucinaciones y síntomas psicóticos, algunas guías ponen la clozapina de primero, pero deben tener precaución porque pueden presentar riesgo de granulositis y de granulocitosis. Pero también la quetiapina se puede utilizar. La quetiapina es un fármaco más noble que le puede presentar, que le puede manejar la parte de las alucinaciones y de los síntomas psicóticos. Para la depresión, los inhibidores de la recaptación de serotonina, citalopram, la sertralina, son muy buenos para esta parte. Para la hipotensión ortostática, bueno también la parte no farmacológica, que entre ellas está la buena ingesta de agua y ese medicamento que todavía sigue en estudio, que es la fluocortisona. Para la disfunción vesical, la oxybutina también se está colocando en estudio, que es que le
puede mejorar, pero lo mejor para estos síntomas motores es tratar la enfermedad en sí, para evitar que lleguen a esta o retrasar estos síntomas no motores. Ya para la enfermedad ya muy avanzada, donde ya los fármacos que ya mencionamos no funcionan, para eso entonces tenemos la estimulación cerebral profunda, pero deben tener, deben tener en consideración que esto se va a colocar a pacientes con una esperanza de vida ya considerada, porque dentro de 70 años está contraindicada, o un paciente con un deterioro avanzado no va a tener beneficio colocar este tipo de tratamientos. Al igual que la bomba de apomorfina, de levodopa, todas estas opciones de terapias avanzadas se pueden colocar, pero considerando siempre también su esperanza de vida. Entonces, hasta aquí vamos muy bien. Si tienen algo que comentar o preguntar, estamos aquí para su disposición.